Hola chicos, bueno, sí, bien, estas 2 semanitas estuvimos trabajando con la Revolución de Mayo, ¿sí? Que hicimos un montón de cosas, salieron cosas muy lindas por suerte, pero bueno, ahora toca volver con el tema anterior a la Revolución de Mayo, que era ambiente. ¿Se acuerdan cómo habíamos definido ambiente? Exactamente, lo definimos como el conjunto de elementos físicos y elementos biológicos, ¿sí? Físicos, habíamos dicho el agua, el suelo, el viento, y los biológicos, los seres vivos, ¿sí? Animales, plantas y seres humanos. También habíamos dicho que en un ambiente, ¿qué podíamos encontrar? Elementos como esos que estaban hechos por el hombre. Exactamente, elementos construidos. Exactamente, elementos construidos, ¿sí? Que podía ser un auto, un edificio, una casa, ¿sí? Esos elementos que hacía el hombre y los elementos naturales, ¿sí? Exactamente, los elementos naturales sí eran esos elementos que se encontraban en la naturaleza, que son propios de la naturaleza, que pueden ser animales, ¿sí? Plantas, el agua, ¿sí? Las personas, ¿sí? Que somos parte de la naturaleza. Muy bien. Y en relación con los elementos naturales, nosotros habíamos dicho que los utilizábamos, ¿sí? Para satisfacer nuestras necesidades. ¿Qué nombre le habíamos puesto a los elementos naturales? Exactamente, ¿sí? Son los recursos naturales, ¿sí? Muy bien, nosotros recursos naturales dijimos que eran esas cosas, ¿sí? Que obteníamos de la naturaleza y que las personas utilizamos para satisfacer nuestras necesidades, como por ejemplo los metales, ¿sí? Para satisfacer nuestras necesidades creando una mesa, el agua, ¿sí? Para hidratarnos. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado 3 tipos de recursos naturales? Los no renovables, los renovables y los inagotables, ¿sí? Muy bien. Los inagotables eran los que no había forma de que se acaben, ¿sí? Como por ejemplo el sol, ¿sí? Tendría que pasar una catástrofe, por así decirlo, para que no haya más sol. No había forma de agotarlos, por eso son inagotables. Después estaban los recursos renovables, ¿sí? Que son esos recursos que en lapsos de tiempo, ¿sí? Cortos, se pueden volver a generar para que las personas lo podamos seguir usando, pero que se podían agotar, que ¿qué pasaba? Exactamente, si nosotros las personas no teníamos un cuidado o una conciencia, ¿sí? De su uso. ¿Se acuerdan que habíamos mencionado, ¿sí? La rotación de cultivos, ¿sí? Por ejemplo las plantas, ¿sí? Una lechuga, no sé, un montón, bueno, tubérculos como las papas, ¿sí? Los podíamos obtener de la naturaleza. Son recursos renovables, ¿sí? Pero que también requieren un tiempo en poder hacerse, ¿sí? En poder recuperarlos. Y por último estaban los recursos no renovables, ¿sí? Que eran los que no se podían recuperar. ¿Por qué? Claro, porque tardaban mucho en obtenerse, ¿sí? En lapsos de tiempo muy grandes, mucho más grandes que la vida humana, ¿sí? Como por ejemplo el petróleo, ¿sí? Entonces el petróleo en algún momento se va a poder agotar y es más probable que se agote debido a la cantidad de petróleo que se usa en todo el mundo, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver uno de los componentes que integraba el ambiente, que estuvimos analizando lo que se encontraba en nuestro país. ¿Se acuerdan cuál es? Bueno, uy, hice un ruido. Bueno, el otro elemento, ¿sí? Que podemos encontrar en un ambiente es el clima, ¿sí? Nosotros vamos a definir el clima como el conjunto de elementos y factores que se relacionan e influyen en un lugar, ¿sí?
hay elementos, ¿sí?, que son una cosa, que ahora vamos a ver qué son, y factores, que son otra cosa, que también vamos a ver qué son, que se relacionan, ¿sí? Entonces, como se relacionan, ¿sí?, en un lugar determinado e influyen en ese lugar, ¿sí? Por ejemplo, un clima con lluvia, ¿sí?, la lluvia influye en ese lugar porque lo va a mojar, ¿sí? Y en ese lugar, ¿quién puede estar? Exactamente, nosotros, las personas, seres vivos, ¿sí? Y también cosas, objetos. Y también influyen en esos seres vivos y en esas cosas, ¿sí? Porque, por ejemplo, si hay un auto lo mojan, ¿sí? Y te influyen a vos porque sabés si te tenés que poner un piloto o usar un paraguas o lo que sea para no mojarte, ¿sí? Entonces, conjunto. Clima es el conjunto de elementos y factores que se relacionan y que influyen, ¿sí?, en un lugar determinado, ¿sí? Cuando hacemos referencia a que influyen en un lugar determinado, hacemos referencia a lo que hay en ese lugar, objetos y personas. Y bueno, y a otros seres vivos, plantas, animales, etc. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué son esos elementos y qué son esos factores. Bueno, ¿vieron cómo va cambiando el? A veces es como más, y a veces como más, o más rápido, o más lento. Bueno, volviendo al clima. Nosotros dijimos que era conjunto de elementos y factores que se relacionan, ¿sí?, y que influyen en un lugar determinado. Dijimos que eran cosas distintas, ¿sí? Vamos a entender a elementos como todo lo que varía, o sea, lo que puede cambiar, y a los factores como lo que se mantiene igual, ¿sí? Para poder entenderlo, van a ver que es muy simple. Cuando hablamos de elementos, nosotros podemos hacer referencia a la temperatura, al viento y a las precipitaciones, o sea, las lluvias, y un montón de otras cosas. ¿Y por qué es todo lo que cambia? Claro, porque no siempre el viento sopla viento con la misma fuerza, ¿sí? A veces hay vientos más fuertes, vientos más suaves, a veces los vientos no se sienten, ¿sí? No siempre llueve, ¿sí? A veces llueve, a veces no, ¿sí? Y la temperatura varía, puede ser más alta o más baja. Por eso decimos todo lo que cambia, ¿sí? Y los factores, lo que se mantiene igual. Por ejemplo, la altura, ¿sí? Por ejemplo, la altura de una montaña, ¿sí? La cercanía de un lugar a una montaña o la cercanía al mar, ¿sí? O la cercanía de un lugar a la línea del Ecuador. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que cuanto más al norte, o sea, cuanto más cercano estamos a la línea del Ecuador, hace más calor, ¿sí? Porque en el rango de trópico, ecuador y trópico, ¿sí?, los rayos del sol pegan, por así decirlo, con mayor intensidad, ¿sí? Entonces tenemos lo que varía, ¿sí?, y lo que puede estar en todos los lugares, ¿sí? Puede llover en cualquier lugar con mayor o menor intensidad, la temperatura varía en cualquier lugar, ¿sí?, y el viento puede soplar con mayor o menor intensidad en cualquier lugar. Pero los factores no siempre están en todos lados. En Buenos Aires no hay una montaña al lado del obelisco, ¿sí? Pero del lado de la cordillera sí, y eso influye en el clima. No va a haber el mismo tipo de clima estando cerca de una montaña que cerca del mar, por ejemplo, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, estas cosas se relacionan. La temperatura con la montaña, ¿sí?, en una zona de montaña va a ser de una determinada forma, y estas dos cosas, que esté la montaña y que haya una determinada temperatura, te da el clima, ¿sí? Como si fuese una cuenta de matemática. No le digan a Belia que comparé los relieves y los factores y elementos con la matemática porque se va a enojar. ¿Sí? Yo tengo una montaña, tengo una determinada temperatura y eso me da un tipo de clima, por así decirlo, ¿sí? Ahora vamos a ver la gran variedad de climas que hay en nuestro país, ¿sí?, y en qué zonas podemos encontrarlo. ¿Se acuerdan que en la actividad anterior de sociales, antes de las revoluciones, yo les compartí un mapita que está en la página 36 que vamos a tener que leer esta semana, ¿sí? Así que bueno, a por ellos. Bueno, ¿sí?
Argentina, ¿sí? Uno de los países con mayor extensión en la superficie terrestre. A nivel territorio somos uno de los países más grandes que puede haber, ¿sí? Hay países también con mucha extensión, como Brasil, Estados Unidos, Rusia, China también tiene, la India, pero si ustedes observan, ¿sí?, un mapa, van a ver que Argentina ocupa gran cantidad de espacio en un mapa, porque tenemos una extensión de territorio muy amplia. Y esto nos da una gran variedad de climas, ¿sí? Y porque hay un montón de factores que podemos encontrar en nuestro país. Vieron que nosotros mencionamos que en nuestro país hay un montón de relieves, ¿sí? ¿Qué relieves mencionamos? Había montañas, mesetas, hay llanuras, sí, hay un montón. Como es tan variado, ¿sí?, hay gran cantidad de climas, ¿sí? Distintos tipos de climas. ¿Qué quiere decir? Que cerca de la cordillera no va a haber el mismo tipo de clima que va a haber para el lado de Buenos Aires, cerca de Mar del Plata, por ejemplo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Los 4 tipos de climas más comunes que se mencionan son clima cálido, templado, árido y frío, ¿sí? Si ustedes se ponen a investigar, ¿sí?, más detalladamente en muchos libros y en internet, van a ver pequeñas como subdivisiones dentro de los distintos tipos de clima, ¿sí? En esta etapa, ¿sí?, del cole se ve más amplio, ¿sí? Pero a medida que vayan avanzando van a ir viendo que los tipos de climas pueden ser más minuciosos dependiendo de otras cosas, ¿sí? Esto se los digo por si justo llegan a googlear, ¿sí?, y dicen, pero acá me aparece el clima no sé cuánto, pero no lo dijo el profe, ¿sí? Ahora, ¿sí?, se mencionan estos 4 tipos de clima, ¿sí?, que abarcan las demás divisiones de climas que puede haber, que ya van a ver en algún momento, ¿sí?, no este año. Bueno, entonces, estos son los 4 tipos de climas más comunes, ¿sí?, y que se encuentran en nuestro país. Ahora vamos a ver en qué consiste cada uno de estos tipos de clima, ¿sí?, y en qué sectores de nuestro país los podemos encontrar. Bueno, antes de empezar a ver los tipos de clima, vamos a hablar un poquito sobre lo que es el promedio. ¿Por qué? Es un concepto matemático que también se utiliza en las ciencias sociales, ciencias naturales y en un montón de otras cosas. Pero como ahora vamos a hablar, y también cuando ustedes lean las páginas del libro, que dice las temperaturas promedio, ¿sí?, o capaz se escuchan en la tele y dicen, y las temperaturas promedio oscilan entre tantos grados, bueno, es para poder entenderlo un poquito mejor y cuando hablamos de la temperatura promedio, saber de lo que estamos hablando. El promedio es el valor central que se obtiene de sumar números y dividirse por la misma cantidad de números. Por ejemplo, yo tengo el número 4, el número 35, el número 2 y el número 12, ¿sí? Yo sumo esos 4 números y después los divido por 4. Y ahí voy a obtener lo que es el promedio. Entonces, cuando nosotros escuchamos y la temperatura promedio anual es de tanto, ¿qué quiere decir? Que se sumaron todas las temperaturas de todos los días del año, ¿sí?, y se calculó la temperatura anual. Puede ser de todo el país, de un sector del país, etc., ¿sí? También, cuando se habla de clima, se menciona, y la temperatura promedio máxima es de 35, ¿qué quiere decir? Que todos los días se anotó cuál fue la temperatura máxima y se sumó, después se dividió y ahí se obtiene la temperatura promedio máxima. Lo mismo con la mínima, ¿sí? Entonces, cuando nosotros ahora mencionemos o leamos, ¿sí?, que dicen con temperaturas promedio, ¿qué quiere decir? Que más o menos durante todo el año hace esa temperatura debido a la cuenta que se hizo. Nosotros no vamos a calcular promedio de ningún lugar ni nada, porque bueno, eso es de matemática. Pero para entender cuando dicen y promedio es temperatura promedio, bueno, ya lo sabemos. Así que vamos a ver los climas que podemos encontrar en nuestro país. Bueno, el primero de los climas que vamos a analizar es el clima cálido, que se caracteriza por
las altas temperaturas, ¿sí? Esas temperaturas, ¿sí?, tienen un promedio mayor a 20 grados. Generalmente en las zonas de clima cálido hay gran cantidad de precipitaciones. Y en nuestro país, ¿sí?, como pueden observar en el mapa del libro, ¿sí?, y que ya vieron en las actividades anteriores de relieves, se encuentra generalmente en el nordeste de nuestro país, ¿sí? También el clima cálido, observando el mapa, se encuentra en la parte más norte de nuestro país, porque uno de los factores, ¿cuál es? Exactamente, cuanto más al norte vamos, más cerca de la línea del Ecuador. Entonces las temperaturas son mayores, ¿sí? Esto no quiere decir que durante todo el año, ¿sí?, hace 30 y pico de grados, porque como ven, la temperatura promedio es de 20 grados, ¿sí? Generalmente las temperaturas son altas, ¿sí? Eso es una temperatura alta y más para nuestro país, ¿sí? Si ustedes ven en el verano, cuando aparece el pronóstico del clima, sí, en el norte son las provincias donde mayor calor generalmente aparece, ¿sí? Vamos a pasar al siguiente clima. Bueno, pasamos al clima frío. Bueno, ¿sí? ¿Por qué clima frío? Porque se registran temperaturas muy bajas, ¿sí? En nuestro país, ¿sí?, el clima frío se encuentra en el sur, bien cercano a la cordillera, como pueden ver en el mapa de la página 36, ¿sí? Hay gran cantidad de precipitaciones y debido a que la temperatura es muy baja, puede presentarse en forma de nieve. No me acuerdo en qué año fue que una vez en Buenos Aires nevó. Estoy seguro que ustedes no existían. ¿Sí? Eso me hace sentir muy viejo. Pero bueno, una vez en Buenos Aires nevó. ¿Sí? Que fue era algo que no se podía creer. Creo que muy pocas veces nevaron en Buenos Aires y no es común debido al clima que hay. Pero bueno, volviendo al clima frío. Las temperaturas promedio, ¿sí?, son de 12 grados. ¿Qué quiere decir? Que hay temperaturas mucho más bajas en el clima frío, pero el promedio, ¿sí?, por ejemplo también en verano, ¿sí?, hay máximos. Entonces en el promedio entre lo más bajo y lo más alto que puede haber de temperatura son 12 grados o un poquito menos, ¿sí? Se dice, el invierno es muy frío, ¿sí? Yo me acuerdo que muchos de ustedes fueron al sur de vacaciones, ¿sí?, que me habían comentado en las actividades, y si fueron en invierno habrán visto que es muy frío, la gente está muy abrigada, ¿sí? O es más, o si tienen hermanos o familiares, cuando sean de viaje egresados a Bariloche, ven que llevan un montón de camperas porque van en pleno invierno. Y el verano, ¿sí?, también está... también es fresco, ¿sí? No es que hace el frío del invierno, pero es fresco debido al sector en el que se encuentra a esa zona, más alejada del Ecuador, más al sur, más cerca del polo sur, o sea que más frío, ¿sí? ¿Esto qué quiere? Alguna aclaración que se puede hacer, porque en Buenos Aires en invierno hace frío, no es clima frío, ¿sí? El clima frío tiene estas características. No quiere decir que el tipo de clima que hay en Buenos Aires no puede hacer frío. Puede hacer frío, sí, pero no es clima frío, ¿sí? ¿Se entiende? El clima frío lo podemos encontrar al sur pegado a la cordillera, ¿sí? Si bien en el sur hace mucho frío, ¿sí?, en el resto, no en la parte del sur que está cerca de la cordillera, no es clima frío. Y ahora vamos a ver cómo se llama ese clima. Bueno, pasamos al clima árido, ¿sí? Vieron que en el mapa de la página 36, el clima árido es el clima que mayor extensión tiene en nuestro territorio, ¿sí? Teníamos clima frío, clima árido, clima cálido y el clima que se encuentra principalmente en la ciudad de Buenos Aires, pero si ustedes van a ver que el clima árido ocupa gran cantidad de nuestro territorio, es el mayor clima que se puede encontrar. El clima árido, ¿sí?, más o menos va de sur a norte y de norte a sur, ¿sí?
Es un clima que se caracteriza por tener temperaturas muy altas, principalmente en el norte. ¿Por qué? Porque porque es muy cercano a la línea del Ecuador, ¿sí? Es de la Jujuy, ¿sí? Salta, son las provincias más cercanas al Ecuador que tenemos. Hay muy poca cantidad de precipitaciones, ¿sí? O sea que no hay muchas lluvias y mucho menos nieve, obviamente, ¿sí? Y como dijimos, se encuentra en el norte. Pero sí también está en el sur, y en el sur no hay temperaturas muy altas, hay temperaturas más frías, ¿sí? Por eso en el sur está lo que se llama el clima árido patagónico, ¿sí? En la parte sur, ¿sí? En la Patagonia, ¿sí? Se encuentra este clima. No hay gran cantidad de precipitaciones, aunque sí hace frío, ¿sí? A diferencia del clima árido del norte. Seguro, si ustedes habrán ido al sur, muchas veces dicen, sí, llueve en la montaña, que llueve o cae nieve, y capaz en la ciudad o en la parte donde están, no. Porque en el sector que no está del sur, que no está tan cercano a la cordillera, no hay tantas precipitaciones. Esto no quiere decir que no nieva o que no llueva, ¿sí? Puede llover en cualquier lugar, hasta en el norte del clima árido, ¿sí? Que no es tan común. En el clima árido no es tan común que llueva, ¿sí? Por eso el sur, ¿sí? También tiene clima árido, pero frío, el árido patagónico, ¿sí? Ahora vamos a pasar a ver el último clima, ¿sí? Que podemos encontrar en Argentina, ¿sí? Y principalmente en el lugar donde vivimos nosotros, en Buenos Aires. ¿Vieron que es a veces más rápido y más lento? Bueno, clima templado, ¿sí? El clima que está en casi todo Buenos Aires, ¿sí? Córdoba, ¿sí? La Pampa, un poquito, Entre Ríos y Santa Fe, ¿sí? Las temperaturas medias de este lugar, de este clima, son entre 12 grados y 20 grados aproximadamente, ¿sí? Y las lluvias son moderadas. ¿Qué quiere decir? Que no es que hay gran cantidad de lluvias, pero tampoco que no llueve nunca, ¿sí? Algo medio. Por eso, por estas condiciones, ¿sí? Que están acá, es el mejor clima, ¿sí? Para el asentamiento de las personas y también por el relieve de estos sectores. ¿Qué relieve es? Exactamente, la llanura, ¿sí? Terreno plano no mayor a 200 metros, ¿sí? Por estas condiciones del suelo, ¿sí? Del relieve y del clima, ¿sí? Es ideal para asentarse, ya sea construir ciudades o para aprovechar las actividades agrícolas y ganaderas que nosotros venimos mencionando hace un montón, ¿sí? Recuerden, chicos, ¿sí? Cuando hablamos de cualquier clima, del clima en general, ¿sí? Porque en Buenos Aires, clima templado, en verano hace mucho calor y eso no quiere decir que es un clima cálido, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de un clima, tenemos que considerar el clima durante todo el año para poder definir qué clase de clima es, ¿sí? Porque si yo vengo, no conozco nada y digo, estoy en Buenos Aires en enero, hace 30 grados, tampoco sé en qué lugar está del mapa, 30, 35 grados, dijo, no, acá es clima cálido porque hace calor. No, porque en invierno hace frío, ¿sí? Porque en otoño-primavera hay temperaturas medias, ¿sí? Por la presencia de las lluvias. ¿Sí? Recuerden que para poder definir los climas hay que tener en cuenta los factores y los elementos, ¿sí? Y acá tenemos, con el caso de Buenos Aires, un ejemplo excelente de cómo influyen en el lugar y en las personas que se encuentran ahí. El clima templado es ideal para el asentamiento de las personas, ¿sí? Otra cosa, chicos, ¿sí? Capaz es un tema medio complicado el clima, pero vieron cómo lo vamos a ver nosotros, ¿sí? Tranqui, despacio, ¿sí? Y utilizando siempre las palabras que a ustedes les resulten más cómodas para entenderlo y para explicarlo. Y si podemos ir incorporando algunos conceptos, ¿sí? Que podamos encontrar en el libro o en los videos o que ustedes encuentran, buenísimo, ¿sí? Pero siempre lo importante es que ustedes lo entiendan. Así que bueno, dentro de poco se viene la segunda excursión, ya sabemos a dónde es y sobre con quién vamos a trabajar, porque nos estamos acercando a una fecha muy importante. Pero bueno, esta semana cortamos
y volvemos al tema de ambientes, relieves y clima para cambiar un poco de aire. Así que bueno, chicos, gracias por todo, un beso y un abrazo grande.